Ya estamos de regreso. En Pulso, su opinión es importante. Puede visitar nuestra página de internet. Amigas y amigos, qué bueno que siguen con nosotros. Estamos en la entrevista con el exgobernador de Tlaxcala, ex senador de la República, Alfonso Sánchez Anaya. Alfonso, estabas hablando de un tema muy interesante, cómo centralizar de nuevo esta idea que hay de centralizar todo, porque están en la propuesta de centralizar incluso las elecciones, el tema de las elecciones, el órgano electoral, descentralizar también las compras. Algunos hablan de que solamente por lo pronto en salud. Y también está el tema de la educación. Pero justamente en el tema de la educación, yo me acuerdo que cuando fuiste gobernador hubo un fenómeno muy interesante. Tú dijiste un día, bueno, yo les voy a regresar, si no me dan los recursos necesarios, yo les voy a regresar la educación a nivel central. Cuéntanos un poquito de esta experiencia. Yo creo ahí, bueno, a mí me toca como secretario de Finanzas del gobierno estatal cuando se hace el convenio. Y quiero decirte que yo me opuse. Claro que donde manda gobernador no, no controla el secretario de Finanzas, pero era evidente que a todos los estados, porque además tú lo sabes perfectamente bien, la mayoría de los recursos de los gobiernos estatales son para educación. Sí. A veces es el 50%, a veces es el 60%, 65% de todo lo que se recibe y otro tanto para salud y lo que quede para los demás, ¿no? Entonces, pues era evidente que no se iba a poder atender económicamente y además que se hizo este convenio, que hay una negociación del contrato colectivo, ¿no?, de los maestros a nivel central, Sí. ¿no? Pero después se hace otro en los estados. O sea, doble. Doble, doble. Entonces lo que pasa es que se dice, bueno, pues se va a aumentar el 4 o el 5% más prestaciones, etcétera, a nivel nacional. Se comunican entre los estados, se ponen de acuerdo y entonces ellos solicitan una cantidad mayor para el otro estatal, ¿no? Entonces obviamente no alcanzan los recursos en los estados. Ese es el antecedente. El antecedente es que había un déficit de 40 millones de pesos en ese momento y no se les podía pagar a los maestros. Pero el convenio que se firmó originalmente dice con mucha claridad que la federación pondría todos los recursos necesarios para hacer este proceso de la supuesta descentralización, ¿no?, que se manejó. Entonces, y dije, bueno, pues si no dan los recursos, pues ahí está, ustedes no están cumpliendo, Claro. entonces pues les regresamos educación. Tú sabes que el Distrito Federal no tiene ese convenio. Así es. Es el único que no tiene ese Que no convenio. firmó el convenio. Entonces, yo creo que eso es otro error, ¿no? Aunque yo comparto también la opinión de que la educación y el problema de la educación no solamente es un asunto de recursos, ¿no? O sea, es una problemática muy compleja que si no se atiende de manera integral, y yo diría para ponerlo más claro, cómo están las escuelas, cómo está el mobiliario, cómo está el equipo, cuáles son los contenidos didácticos, cómo están los maestros, lo administrativo, la Si los relación alumnos, claro, alumno-maestro. si los alumnos pueden comer o no pueden Sí, comer, si es sí, rural o si es sí, urbano. la relación Ujú. de ese medio que le llaman la comunidad escolar, ¿no?, con la comunidad Claro. en la que se desarrolla. Entonces, en términos generales, pues hay muchas fallas, ¿no? Entonces, no se resuelve con esta modificación a la ley laboral, bueno, que es una modificación más bien de ley laboral, ¿no?, que una modificación de fondo. Yo creo que por eso hay muchas quejas también de los maestros, aunque unas son más evidentes, pero yo creo que en general no están tan conformes, no tanto por ser o no evaluados, sino porque no se están tomando en consideración todos los aspectos para que realmente pueda certificar y decir esta es una escuela que imparte educación de calidad, ¿no? Fíjate que justamente ahora que estás hablando, tema reforma educativa, que aunque sea de pasadita lo estamos comentando, a mí me gustaría de manera muy breve saber tu opinión de otra reforma, la reforma energética. Bueno, la verdad es que finalmente yo creo que ha habido un propósito muy claro, por lo menos ese es mi punto de vista, de ir acabando con petróleos mexicanos, ¿no? Porque en el pasado, ¿no?, yo diría, pues hace 25 o 30 años, ¿no?, Eh, finalmente Petróleos Mexicanos tenía una parte de los recursos que generaba, era para exploración. Estaba el Instituto Nacional del Petróleo, que hacía investigación. Claro. Muy importante, yo te comento, pertenecía yo a una organización binacional con Oklahoma.
¿no? Y entonces yo acerqué el área de investigación de Oklahoma con petróleos mexicanos en algunas áreas de investigación. Luego, tenían recursos, pues gasoductos, mantenimiento, oleoductos, mantenimiento, petroquímica, ¿no? En fin, todo tenía petróleos mexicanos esos recursos. Y una parte, obviamente, era para la federación. Entonces se fue cambiando de tal manera que ahora el 35% de los recursos de la federación vienen de petróleos mexicanos. Claro. Y entonces le fueron quitando todas estas opciones. Y entonces ahora dicen que es ineficiente, ¿no? Que no sirve, que la petroquímica no, que es carísima. Bueno, finalmente yo estoy seguro que Petróleos Mexicanos, con los recursos que tiene, es autosuficiente. Se necesitan otro tipo de transformaciones y de modernización. Y diría algo que pues, no se comenta mucho, pues que quiten la corrupción. En el sindicato y en general, Sí, ¿no? en general, sí, pero por supuesto. O sea, yo digo que nada más eso representaría a lo mejor un 30% de incremento en el presupuesto de Petróleos Mexicanos. Entonces yo creo que es una empresa que sí es una palanca del desarrollo, que se puede utilizar, que las comparaciones con otro país, yo te voy a decir, Noruega dicen, ¿no? Noruega, que ahí es privada y todo. Sí, pero en Noruega no se roban el dinero. Esa es una de las diferencias, ¿no? Claro. Y sí, de veras, no se puede comparar así. Yo creo que Petróleos Mexicanos tienen los técnicos, ¿no? Digo que han sido creativos, que muchas cosas que hoy se utilizan en todo el mundo se diseñaron en nuestro país, ¿no? Que tiene los recursos todavía de reservas, que se puede ir a aguas profundas porque esa es tecnología que se compra, ¿no? Pues no tienes que necesariamente dar las manos privadas. Y te voy a poner un ejemplo que hemos vivido todos. Finalmente, ¿qué se ganó con la venta de teléfonos de México? Yo digo que, pues sí, alguien sí ganó, ¿no? Unos pocos Unos ganaron pocos mucho. ganaron, pero la verdad es que se sabe que las tarifas no son las más económicas del mundo. ¿Qué se ganó con lo de los bancos? Pues tampoco. Se desapareció fertilizantes mexicanos, ¿no? Pues ahora vemos fertilizantes de Rusia, cuando se podían Así es. producir aquí. Entonces, hay muchos ejemplos, de veras, ferrocarriles nacionales, digo que pues, ya no hay de pasajeros. O sea, y finalmente no se han modernizado, ni mucho menos los ferrocarriles, y es muy caro lo que cobran por la carga. Entonces, hay, digo, ejemplos de lo que era nacional, que se necesitaba mejorar, que se necesitaba, por supuesto, combatir la corrupción, sin lugar a dudas, ¿no? Con un manejo diferente con los sindicatos también, pero no necesariamente venderlos, ¿no? Porque aunque digan que no es cierto que no se vende, pues yo digo que esos contratos que van a hacer, pues es una venta, ¿no? Es una especie de venta y habrá algunos, también pocos, que saldrán seguramente beneficiados. Para terminar esta parte, esta entrevista, Alfonso, yo te pediría que nos comentaras de manera muy breve cómo se formó la CONAGO. Tú fuiste el precursor de la CONAGO. ¿Qué es la CONAGO? Es la Conferencia Nacional Nacional de Gobernadores, es decir, donde se agrupan los gobernadores a platicar. ¿Cuál fue la intención? ¿Cuál es la idea y cómo lo ves en retrospectiva? Bueno, se formó porque se hizo un convenio en principio de gobiernos perredistas, Zacatecas y el Distrito Federal, luego Tlaxcala, se agregó, luego Baja California, Nayarit, y entonces ya había 4 o 5 estados que teníamos un convenio en varios aspectos, ¿no? O sea, agrícola, cultural, etcétera, etcétera. Y entonces, por una persona de Zacatecas, Rodolfo González, ¿no? Yo me enteré que en Estados Unidos había pues una reunión, una asociación de gobernadores, la National Governors Association, y que tenía más de 100 años. Y entonces al que era embajador aquí en México, Jeffrey Davidoff, yo le pedí que si me hacía una cita allá en Washington. Y entonces fui a conocerlo, ¿no? Fui a conocerlo y me di cuenta, pues, la importancia que tenía. Ellos están muy cerca del Congreso, porque ahí ya sabes que el cabildeo es directo, ¿no? Entonces, yo lo vi como una oportunidad. Y entonces, primero, entre los gobernadores perredistas, y así lo que nace es la ANAGO, la Asociación Nacional de Gobernadores. Pero los que lo hicieron primero que nadie fueron los municipios. Sí. Los municipios fueron los primeros que se organizaron. Era un grupo priista, un grupo panista y un grupo perredista de presidentes municipales y se unieron en una federación municipal. Yo realmente el ejemplo lo tomé de
nuestros vecinos del norte, ¿no? Pero pues, platiqué con los compañeros, ¿no? Y entonces dijeron que participaban. Invitamos a priistas y invitamos a panistas a las primeras reuniones y algunos fueron y otros enviaron representante. Pero había serias restricciones en gobernación, ¿no? Porque les tú sabes gustaba que mucho. ya había existido una asociación de gobernadores que la eliminó el expresidente Ruiz Cortines. Ujú. O sea que ya había un antecedente. Pero bueno, pues la idea era, el fondo era fortalecer el federalismo. Esa es la esencia de la CONAGO, ¿no? Pues precisamente, y por eso se formaron comisiones de Hacienda, de Seguridad Pública, etcétera, ¿no? De desarrollo regional, ¿no? Por eso, con ese propósito, pues de generar un mayor equilibrio y un intercambio entre federación y estados. Yo hoy veo a la CONAGO, y puedo estar totalmente equivocado, pero me da la impresión que le pasó lo mismo que yo comentaba hace un momento. O sea, básicamente se van a los recursos, ¿no? Aunque tienen muchos trabajos escritos y tienen de veras muchas propuestas porque hay documentos, ¿no? Pero yo creo que se ha distorsionado. Y más en el sexenio pasado, donde a todas las reuniones asistía el presidente. Ujú. Se volvió una reunión del presidente, ¿no? Y ya no de la conferencia de gobernadores. Hoy yo veo que está tomando un rumbo distinto. Yo creo que hay mucho que hacer en ese sentido, ¿no? La otra es pues intercambios de experiencias exitosas entre Sin gobiernos estatales, convenios que se pueden hacer con otros países en asuntos muy puntuales, forestal, agrícola, industrial, ¿no? Que se pueden hacer entre varios estados o un estado. Hay algunos ejemplos en los estados del norte, no es nada nuevo, ¿no? Que ya han hecho acuerdos, ¿no? Y convenios, pero yo digo que no se ha insistido en la CONAGO en este tema de darle más fuerza al federalismo y además de extenderse inclusive fuera de las fronteras de nuestro país, ¿no? Un tema bien interesante, te agradezco muchísimo, además como precursor de este organismo tan importante que finalmente marcó un hito en el país. Muchísimas gracias, Alfonso Sánchez Anaya, exgobernador del estado de Tlaxcala. Al contrario, gracias a ti, Claudia, muy amable. Amigas y amigos, no le cambien, esto es Pulso Fórmula, continuamos. Vamos a una pausa y enseguida regresamos a este espacio de expresión plural, Pulso.